Hola, soy Susana. Bienvenida un día más a Vitaminas para tu alma. Si es la primera vez que estás por aquí, quiero darte la bienvenida y decirte que espero de corazón que esta reflexión pueda acompañarte en el momento en el que te encuentres. Y si ya formas parte de esta pequeña familia, gracias por volver una semana más. Porque sé que hoy en día el tiempo es uno de los regalos más valiosos que podemos hacer. Y precisamente de tiempo quiero hablarte hoy. Hace muchos años escuché una frase que sinceramente me dejó completamente descolocada. La frase decía: cuando no sepas qué hacer, no hagas nada. Y recuerdo que cuando la escuché, mi mente empezó a discutir con ella. ¿Cómo que no haga nada? No puede ser. Si quiero que las cosas cambien, tendré que hacer algo. Si quiero encontrar un trabajo, tendré que moverme. Si quiero sacar adelante un proyecto, tendré que trabajar en él. Si quiero conocer a alguien, tendré que salir de casa. Si quiero mejorar mi vida, tendré que hacer algo. Así que aquella frase nunca terminaba de convencerme. Es más, durante mucho tiempo pensé que era una frase bonita pero poco realista, porque yo siempre había pensado que las cosas sucedían gracias al esfuerzo, al movimiento, a insistir, a no rendirse, y de alguna manera seguimos escuchando ese mensaje constantemente. No te pares, insiste, lucha, no tires la toalla. Y cuidado, porque no estoy diciendo que todo eso esté mal. Claro que hay que esforzarse, claro que hay que trabajar por aquello que una desea. Claro que hay que dar pasos, pero una cosa es caminar y otra cosa muy distinta es empujar. Y esa diferencia tardé muchos años en entenderla, porque hubo momentos en mi vida en los que sin darme cuenta estaba intentando empujar la vida. Quería que las cosas sucedieran cuando yo quería, no cuando tenían que suceder. Y claro, como no ocurrían al ritmo que yo esperaba, empezaba a hacer más. Y cuanto más hacía, más me cansaba. No sé si alguna vez te ha pasado. Hay momentos en los que parece que toda nuestra energía está puesta en intentar que algo ocurra, que una persona cambie, que una relación funcione, que llegue una oportunidad, que alguien nos llame, que un proyecto despegue. Y sin darnos cuenta, empezamos a vivir pendientes de eso. Nos levantamos pensando en eso, nos acostamos pensando en eso. Y cualquier cosa que ocurre durante el día la interpretamos en función de aquello que tanto deseamos. Es como si toda nuestra vida empezara a girar alrededor de una única cosa. Y ahí dejamos de vivir, porque ya no estamos disfrutando del camino, estamos intentando controlar el destino, y cuanto más queremos controlarlo, más se nos escapa. ¿Sabes una cosa? Con el tiempo me di cuenta de que muchas veces no era la vida la que me estaba haciendo sufrir. Era yo queriendo adelantar acontecimientos, era yo queriendo tener respuestas antes de tiempo, era yo queriendo saber hoy lo que solo el paso de los días podía mostrarme. Y qué difícil es eso. Qué difícil es convivir con la incertidumbre, porque a ninguna nos gusta no saber. Nos gustaría tener la seguridad de que todo va a salir bien, que esa entrevista terminará siendo el trabajo que esperas, que esa persona se quedará, que ese proyecto funcionará, que ese cambio merecerá la pena. Pero la vida no funciona así. La vida nunca nos da todas las respuestas de golpe, nos las va mostrando de poquito a poco. Y mientras tanto, nos toca convivir con algo que no siempre llevamos bien: la incertidumbre. Y ahí empieza nuestra lucha, porque queremos quitarnos esa sensación cuanto antes, queremos dejar de sentir esa incomodidad. Y es entonces cuando empezamos a tomar decisiones, no porque sean las mejores, sino porque necesitamos dejar de sentirnos así. Y eso, querida amiga, nos pasa mucho más de lo que imaginamos. Por miedo a quedarnos solas. Seguimos en una relación que hace tiempo deja de hacernos felices. Por miedo a perder una oportunidad. Decimos que sí demasiado deprisa. Por miedo a pensar que no habrá otro trabajo. Aceptamos uno que en el fondo sabemos que no queremos. Por miedo a que alguien desaparezca de nuestra vida. Acabamos haciendo cosas que jamás habríamos hecho si hubiéramos estado tranquilas. Y después llega la culpa. Nos preguntamos por qué acepté aquello. ¿Por qué insistí tanto? ¿Por qué no me fui antes? ¿Por qué permití determinadas cosas? Y muchas veces la respuesta no está en que fuéramos débiles. La respuesta está en que decidimos desde el miedo. Y el miedo nunca tiene paciencia. El miedo siempre tiene prisa. Quiere resolverlo todo hoy. Quiere controlar el mañana. Quiere asegurarse de que nada se escape. Y cuando el miedo lleva el timón, acabamos confundiendo insistir con amar. Controlar con cuidar. Perseguir con luchar. Y no es lo mismo. Hace un tiempo descubrí una frase que empezó a acompañarme en muchos momentos de mi vida. Una frase muy sencilla, tan sencilla que casi parece demasiado simple. Pero cada vez que mi mente empieza a correr más deprisa que mi corazón,
me la repito. Deja que suceda. Y no significa cruzarte de brazos, no significa quedarte esperando que la vida haga todo el trabajo. Significa otra cosa muy diferente. Significa hacer con amor todo aquello que depende de ti y dejar de querer controlar aquello que no depende de ti. Porque ahí empieza la paz. Imagínate una jardinera. Ella prepara la tierra, la cuida, planta la semilla, la riega, la protege del frío, pero no se sienta delante de la maceta a exigirle que mañana tenga flores, porque sabe que hay cosas que necesitan tiempo y que por mucho que ella quiera acelerar el proceso, la naturaleza tiene su propio ritmo. Y creo que muchas veces nos olvidamos de que nosotras también formamos parte de esa naturaleza. Queremos florecer en enero. Queremos recoger el fruto el mismo día que sembramos. Queremos respuestas antes incluso de haber hecho las preguntas correctas. Y mientras tanto, nos agotamos empujando algo que quizá solo necesitaba tiempo. Por eso hoy quería dejarte una pregunta. Una pregunta que yo misma intento hacerme cuando noto que empiezo a inquietarme demasiado. ¿Estoy haciendo todo esto porque nace de mí? ¿O porque tengo miedo a que las cosas no sucedan? Porque esa respuesta cambia completamente el camino. Y quizá, solo quizá, cuando descubras la respuesta, lo único que necesites hacer sea recordarte una vez más, deja que suceda. Y antes de continuar con esta reflexión, si todavía no estás suscrita al canal, me encantará que formas parte de esta pequeña familia de vitaminas para tu alma. Aquí compartimos reflexiones para mujeres como tú y como yo, meditaciones, clases de Kundalini Yoga y pequeños momentos para parar y volver a nosotras mismas. Así que suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo vídeo. Y ahora sí, continuamos. Porque hay algo que he aprendido con los años. La vida no siempre nos pone las cosas delante cuando nosotras queremos. Nos la pone cuando estamos preparadas para vivirlas. Y sé que esto, cuando estamos pasando por un momento difícil, no siempre resulta fácil de entender. Porque nuestra mente tiene prisa. Queremos respuestas, queremos soluciones, queremos saber qué va a pasar. Y como no soportamos esa incertidumbre, empezamos a empujar. Empujamos una relación, empujamos una amistad, empujamos un trabajo, empujamos un proyecto, como si por hacer más las cosas fueran a llegar antes. Y muchas veces ocurre justamente lo contrario, porque cuando empezamos a obsesionarnos con el resultado, dejamos de disfrutar del camino. Te voy a poner un ejemplo muy personal. Cuando abrí este canal de YouTube, como es normal, empecé con muy poquitas personas al otro lado de la pantalla. Y reconozco que había días en los que miraba constantemente las estadísticas. Entraba para ver si había subido algún suscriptor, cuántas personas habían visto el vídeo, si este había funcionado mejor que el anterior, y sin darme cuenta estaba empezando a vivir pendiente de unos números. Quería que el canal creciera rápido, quería ver resultados. Pensaba que si esos resultados no llegaban, quizá no lo estaba haciendo bien. Y un día observé. Me di cuenta de que estaba disfrutando muy poco de algo que realmente me apasionaba. Había dejado de disfrutar grabando. Había dejado de disfrutar escribiendo las reflexiones. Porque mi atención ya no estaba en compartir. Estaba puesta únicamente en el resultado. Y aquel día tomé una decisión. Seguiría grabando. Seguiría preparando cada reflexión con todo el cariño del mundo. Seguiría intentando que cada vídeo pudiera acompañar a alguna mujer en un momento de su vida. Pero iba a dejar de mirar constantemente si los números crecían o no. Solté el control. Y ocurrió algo muy curioso. El canal empezó a crecer de una forma mucho más natural. No porque yo hiciera menos, seguía trabajando exactamente igual. Pero había dejado de perseguir el resultado. Había dejado de obsesionarme con él. Simplemente hacía su parte. Y dejaba que el resto sucediera. Y aquella experiencia me enseñó algo que hoy intento aplicar a muchas situaciones de mi vida. No solo a YouTube, también a las relaciones, a las amistades, a los proyectos, porque entendí que mi responsabilidad no era controlar el resultado, mi responsabilidad era dar lo mejor de mí. Y eso cambia completamente la manera de vivir. Porque cuando haces las cosas desde el amor, desde la ilusión, desde las ganas, disfrutas del camino. Pero cuando las haces únicamente esperando un resultado, es muy fácil frustrarte. Y creo que eso nos pasa muchas veces. Queremos que una persona nos quiera, queremos que una amistad vuelva a ser como antes, queremos que un proyecto funcione, queremos que nos llamen de ese trabajo, queremos que todo encaje. Y sin darnos cuenta empezamos a vivir con una tensión constante, como si nuestra felicidad dependiera de que eso ocurriera. Pero la felicidad no puede depender de algo que todavía no ha llegado, porque entonces dejamos de vivir el presente y vivimos esperando.
esperando esa llamada, esperando ese mensaje, esperando esa respuesta, esperando ese cambio, y mientras esperamos, la vida sigue pasando delante de nuestros ojos. Por eso hoy quiero recordarte algo. Haz todo lo que dependa de ti. Si quieres cambiar un trabajo, prepara tu currículum. Si quieres un proyecto, trabaja en él. Si quieres cuidar tu salud, empieza hoy. Si quieres conocer a alguien, ábrete a la vida. Pero una vez que hayas hecho tu parte, deja que suceda. No quieres controlar cuándo llegará. No quieres decidir tú el momento, porque muchas veces la vida tiene un plan diferente y aunque ahora no lo entiendas, con el tiempo descubres que tenía sentido. Seguro que si miras atrás encontrarás personas que pensabas que eran imprescindibles. Y hoy entiendes por qué no se quedaron. Trabajos que en su momento te dolió no conseguir. Y hoy das las gracias porque apareció otro mucho mejor. Situaciones que viviste como un fracaso y que terminaron convirtiéndose en el comienzo de algo maravilloso. Por eso hoy comprendo aquella frase que tantos años tardé en entender. Cuando no sepas qué hacer, no hagas nada. Porque no significa quedarte parada, significa no tomar decisiones desde el miedo, no actuar desde la desesperación, no querer controlar aquello que no depende de ti. Significa seguir caminando, seguir viviendo, seguir confiando y sobre todo recordarte una y otra vez, deja que suceda. Porque la vida no necesita que la empujes, solo necesita que hagas tu parte. Y después, confíes. Gracias por acompañarme un día más en Vitaminas para tu alma. Si esta reflexión ha resonado contigo, me encantará leerte en los comentarios. Escribe la frase "deja que suceda". Será un pequeño compromiso contigo misma para recordar que no siempre tenemos que controlar todo lo que ocurre en nuestra vida. Y si conoces a una mujer que necesita escuchar este mensaje, compártele este vídeo. Quizá hoy estas palabras sean una pequeña vitamina que necesita para volver a confiar. Y si todavía no formas parte de esta familia de vitaminas para tu alma, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo vídeo. Gracias por estar aquí una semana más. Te mando un abrazo enorme y recuerda siempre, haz tu parte y deja que suceda. Seguimos.